Señora Santos, 15 de marzo, ¿cambian esas elecciones su resultado, el rostro del país? Ese es el convencimiento que existe por lo menos desde Europa. ¿Usted comparte ese optimismo? Sí, totalmente. Yo pienso que el 15 de marzo es una fecha sumamente importante. Va a cambiar toda una mentalidad de lo que el país ha venido viviendo a través de los últimos 20 años y a través de tantos años también de gobiernos militares que nos llevó a una guerra civil que causó mucho dolor, lógicamente, entre los salvadoreños. Y después que teníamos la esperanza a través de los acuerdos de paz, nos encontramos también con 20 años de un gobierno donde rompió todos los acuerdos de paz. Supuestamente vivíamos en una democracia, pero como funcionaria judicial me di cuenta que las 4 instituciones importantes que surgieron de los acuerdos de paz no estaban realmente cumpliendo todos los compromisos. Uno fue la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, todo lo que era el sistema de justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Y desde mi punto de vista, esto tiene una falla fundamental y es la forma como influyen los políticos en estas 4 instituciones, que son sumamente fundamentales en toda vida democrática en el país. Cuando lo hemos venido viendo, la forma como se han venido vulnerando y violentando los derechos humanos, las garantías constitucionales, que ha puesto a nuestro país en un estado de beligerancia donde ha habido mucha inseguridad ciudadana e inseguridad jurídica. Lógicamente, el 15 de marzo nos da una esperanza. Nos da una esperanza con una forma de gobernar diferente, que yo tengo plena confianza en el presidente electo Mauricio Funes como una persona que conoce los problemas del país, que ha venido a través de toda su campaña diciendo la forma de gobierno que quiere impulsar, y con esa esperanza pues de que efectivamente se cumpla todas las promesas que se dijeron a través de toda su campaña política. Decía usted, bueno, no se han cumplido, se han violentado los acuerdos que pusieron término al conflicto interno de su país. ¿Esa esperanza significa que se pueden retomar esos compromisos y se pueden llevar a la práctica? Ese es el compromiso del presidente electo. El presidente electo ha hecho mención de 2 situaciones fundamentales. Una, gobernar con la Constitución de la República en su mano, y la otra, respetar y retomar todos los compromisos que surgieron a través de los acuerdos de paz. Unidas estos dos instrumentos que son sumamente importantes, con todo el deseo de un funcionario que conoce la situación política, económica, social, cultural que padece nuestro país, yo pienso de que Mauricio va a poder hacer un gobierno como el que todos los salvadoreños estamos esperando. A propósito de ese gobierno que se está esperando, usted sabe que previo a la elección hubo una campaña realmente despiadada, no es exagerado el adjetivo de catalogarla de esa manera, de satanizar a lo que representaba Mauricio Funes y lo que representaba la exguerrilla del FMLN. Eso ha sido superado naturalmente por las elecciones, y a pesar de todos los pesares ha ganado Mauricio Funes. Y ahora el ganador y sus representantes no se cansan de repetir que quieren un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo se hace eso en una situación tan aparentemente polarizada como la que vive su país? Bueno, yo pienso que el gobierno de Arena, que es el que nos ha venido administrando durante los últimos 20 años, así es, debe de estar convencido que en los problemas de nación es necesario el consenso político. Hay temas fundamentales
donde la política y el proselitismo no cabe. Y los salvadoreños hemos dicho cuáles son nuestros 3 problemas fundamentales: desempleo, pobreza y seguridad. En esos 3 temas tiene que haber un diálogo, porque si el gobierno, que ha venido durante 20 años conociendo que efectivamente esos son los problemas que más nos aquejan a los salvadoreños, no deben de poner obstáculo a un nuevo gobierno. Eso es democracia, ese es respeto de la legalidad. Yo no quisiera pensar que va Mauricio a ejercer un gobierno con obstáculos, porque ahí es la mejor manera donde el gobierno, donde la oposición le va a estar demostrando que a ellos no les interesa el país, que ellos han luchado únicamente por intereses personales. Si ellos son una buena oposición y hay un consenso en todos aquellos problemas que atañen a los salvadoreños, están demostrando que es una oposición justa, una oposición que no le va a hacer obstáculos en todos aquellos temas de nación. Esa va a ser la mejor muestra de que los gobiernos de arena hayan todo lo que han venido manejando en sus eslogan políticos, que siempre se han preocupado por la gente, que siempre se han preocupado por los problemas del país. Bueno, las elecciones fue una muestra donde no los intimidó el miedo, donde toda esa amenaza que había de que íbamos a caer en un país comunista no prevaleció, y el voto de los salvadoreños salió a demostrar que ya no le creían al miedo. Este es un momento importante donde todos los partidos políticos tienen que estar unidos y sacar al país adelante, sobre todo con la crisis económica que a nivel mundial hay, donde países como los nuestros son los países que más van a salir afectados. Es un momento de salvar El Salvador. Entre los 3 temas que usted ha mencionado, hay uno que a usted le incumbe personalmente porque le ha dedicado parte importante de su vida, que es el que tiene que ver con la justicia y en consecuencia también con el tema de la seguridad. Este es un problema muy delicado en El Salvador, esto lo sabe mejor que yo. Estamos frente a un crimen organizado, estamos frente a un problema muy serio respecto de las maras. ¿Cómo se piensa encarar ese tema? Bueno, yo he sido una funcionaria judicial durante 14 años, sí, y el trabajo que he venido desempeñando me ha permitido conocer directamente el tema de seguridad y de justicia, la forma como las últimas reformas que el gobierno de los últimos presidentes han querido hacer reformas donde se han establecido ya cadenas perpetuas en mi país, en tanto la Constitución lo prohíbe, donde se ven la violación de los derechos humanos en un hacinamiento carcelario, donde tenemos 16 homicidios en este momento diarios, donde de 100.000 procesos que se conocen en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República, únicamente llegan a los tribunales 3.000, y de esos 3.000, 1.000 son condenados, y hay una impunidad sumamente grande en El Salvador. Entonces, cuando yo he sido una persona crítica a toda esa situación, a los planes de seguridad represivos, a las leyes antimaras, y les hemos venido diciendo a las autoridades, violencia está atrayendo más violencia. No teníamos los altos índices de delincuencia que tenemos en este momento, cuando nos damos cuenta que los funcionarios públicos se aprovechan de la inmunidad que tienen y del fuero constitucional para utilizar un fenómeno sumamente duro como es el fenómeno de las pandillas, que es un fenómeno, una tierra fértil para el crimen, y que estos señores desde arriba bien vestidos los están utilizando como que son títeres. Es que el presidente electo, Mauricio Funes, me dice: jueza, ayúdeme en la política de seguridad.
¿Cómo hacerlo? Un gran reto. Pero hay una cosa fundamental, y es que el señor Funes, dentro de su plan de gobierno, tiene algo fundamental y que para mí, desde el punto de vista como jueza, es realmente la base de todo. Conozcamos las causas que inciden en la violencia, las causas que inciden en la delincuencia, y lleguemos al punto neurálgico de todo esto. Ya no necesitamos más leyes. El gobierno de Arena nos ha dejado 7 leyes sumamente duras. La ley del crimen organizado, la ley antiterrorismo, las reformas al incremento de penas, jueces especiales para castigar a los pandilleros. Nos deja una situación carcelaria sumamente difícil porque no ha habido una coordinación entre lo que son las políticas de seguridad, con las políticas judiciales, con las políticas penitenciarias, con las políticas sociales, que tienen que ir articuladas todo ese tipo de políticas. Entonces Mauricio dice, ya eso está. ¿Qué tenemos que hacer? Articular. Y saquemos todo aquello que viole garantías constitucionales. Una reforma en profundidad, en consecuencia. Claro, pero Mauricio va a tener un gran problema, y es cómo quedó estructurada la Asamblea Legislativa. Porque la Asamblea Legislativa, el FMLN tiene únicamente 35 diputados, y con eso no logra reformas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser de las políticas que salgan del Ejecutivo. Una forma diferente de gobernar. Si bien tenemos la ley, pero él le va a tener que profundizar mucho a la investigación. Que las capturas vayan realmente para quienes hay que capturar, y no hacer capturas masivas como se han estado dando en este momento, donde de nada le ha servido a la policía, porque han capturado más de 95,000 personas y solamente han logrado fichar a 12,500 pandilleros. Eso le está indicando que una persona fue capturada hasta 20, 30 veces. Entonces, ha habido un fracaso en las políticas de seguridad. Y la otra cosa es que Mauricio Funes no va a tener miedo de meter a la cárcel al que está manejando esto. Al autor intelectual. Exactamente, al autor intelectual. Y en ese sentido yo estoy dispuesta a, si él me lo pide, a trabajar con él, y no me va a temblar la mano para que estas personas lleguen y paguen, porque tienen al país y a la población en una crisis, estamos todos en paranoia, temerosos, nadie sale a las calles, no hay libertad, y aún estas mismas personas están o presos en su comunidad, o presos en su familia, o están inválidos, o están privados de libertad hasta por 75 años. Señora jueza, insisto en esto, yo sé que ese es su cargo y no analista político, sin embargo es otra salvadoreña y sabe que hay una gran esperanza, como usted la ha llamado, respecto de los cambios del país. Una de las preocupaciones fundamentales, usted habrá leído los comentarios que han salido acerca del triunfo del señor Mauricio Funes, es el grado de independencia y de autonomía con que va a poder obrar en el gobierno. Se dice, bueno, ¿cuánta fuerza va a tener el sector más radical del FMLN? ¿Cuánto, aunque ya se ha aclarado en las últimas horas, influencia tendrá el señor Hugo Chávez? Lo ha dejado muy claro ante la opinión pública nacional e internacional el presidente electo. ¿Cómo se acerca usted a esas incógnitas? Yo creo que nuestro país tenemos nuestros propios problemas como para que busquemos ayuda de otras personas para solucionar nuestros problemas. El FMLN es un partido que está consciente que no podemos volver a lo que vivimos hace más de 30 años. El FMLN ha hecho una evaluación de lo que son nuestros problemas nacionales internos. Yo creo que le va a brindar todo el apoyo a Mauricio Funes
para que gobierne conforme Mauricio Funes cree que se debe de gobernar. Y Mauricio ha sido claro. Mauricio va a respetar la política de todos los países del mundo y de la misma forma exigirá que se respete su política nacional. Y creo que eso lo va a lograr y creo que el Frente lo va a respetar. El Frente puede tener sus comunicaciones con los países aliados. El señor Chávez es un funcionario aliado del FMLN. Pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Es de la misma forma como Mauricio Funes es muy amigo del presidente Lula y ha resaltado la forma de gobierno del presidente Lula. Y Mauricio dice, a mí me parece que el presidente Lula ha hecho un buen gobierno y quiero seguir y rescatar aquellas cosas buenas que él ha hecho y aplicarlo a mi país, en lo que pueda aplicarse en el país. Yo creo que el señor Hugo Chávez no va a influir en la política de El Salvador, que ese es uno de los temores que se mantuvo durante toda la campaña. De la misma forma como pienso que tampoco el presidente Obama va a influir en la política de El Salvador. Va a haber un respeto como países independientes que somos. Que eso no lo habíamos visto antes, porque antes se cuestiona al señor Chávez de influir, pero hemos tenido influencia del señor Bush. El Salvador fue el único país que se quedó apoyando a los Estados Unidos en la guerra de Irak. ¿Por qué de eso no se dice nada? Porque sencillamente el presidente Saca entendió que tenemos casi 3 millones de salvadoreños, pero eso no quita. A mí me hacían una pregunta y me decían, tenemos en El Salvador 2 satélites fundamentales, el que controla la droga y el que controla las pandillas. Unidades antipandillas, unidades antidrogas. Me preguntaba alguien y me dice, ¿El Salvador va a seguir ayudándole a los Estados Unidos en el combate del narcotráfico? Yo le dije, es que yo le diera vuelta. Es que Estados Unidos nos va a ayudar a El Salvador al combate del narcotráfico. Son 2 cosas diferentes. No es que nosotros seamos dóciles, nosotros los salvadoreños tenemos que tener nuestra propia identidad. Y los demás gobiernos nos tienen que respetar nuestra propia identidad. Nosotros podemos tener amigos aliados ayudándonos a sacar adelante los problemas salvadoreños, pero nosotros no tenemos por qué ayudarle a otros países a sacar los problemas de otros países. Tenemos nuestros propios problemas. 2 cosas finales. Lo que vivió su país durante el conflicto fue algo demasiado doloroso, que dejó enormes secuelas entre toda la población salvadoreña. Y se ha sugerido aquí y allá que la responsabilidad fundamental, la del Estado, sin desconocer, por supuesto, las responsabilidades que tuvo la guerrilla, debería en algún momento pedirle perdón a esa población. ¿Usted comparte este anhelo? Yo creo que se debe de pedir perdón. Yo soy una persona enemiga de la violencia y yo pienso que el perdón nos daría una tranquilidad interna y nos permitiría vivir mejor como personas. El presidente Funes puede pedir perdón en nombre del partido que él representa. El Salvador ha tenido demandas internacionales de lo que hizo el ejército. Y se le exigió al Salvador pedir perdón. Y no se pidió perdón, se pidió disculpas, que no es lo mismo. El perdón es fundamental. Y si el señor Funes, a pesar de que él no ha sido una persona activa dentro de los grupos armados que funcionaron en el tiempo de la guerra, él ya como presidente de la República y para mantener la armonía social, creo que podría valorar pedir perdón. Usted está en Holanda y sabe que no solo en este país, sino que en general en los países de la Unión Europea, El Salvador no ocupa precisamente un lugar de prioridad. Deben ser muchísimas las razones que deben tener los estados para no incluir al Salvador en su lista de prioridades. Sin embargo, la Unión Europea está empeñada
el lograr, y será el único acuerdo regional con Centroamérica, y El Salvador forma parte de Centroamérica. ¿Tiene usted esperanzas de que cambie esta situación, esta visión que tienen los europeos respecto de su país? Yo creo que sí. Antes de llegar a Holanda estuve en Alemania dando una conferencia sobre violencia en tiempos de paz. Y eso me permitió, porque fue una conferencia internacional, y me permitió escuchar y percibir de diferentes nacionalidades la alegría que se siente ahorita con el cambio de gobierno en mi país. Y todos tienen muchas esperanzas. Hablé en Alemania y Alemania me decía, estamos interesados en conocer cuáles van a ser todos estos planes. Hablé específicamente en el tema de seguridad. Y hay muchas organizaciones como por ejemplo Cordaid, que nos ha venido ayudando en todo este esfuerzo en los temas de violencia juvenil, que yo espero que cuando ellos vean las muestras de buena voluntad de un nuevo gobierno, con una esperanza diferente y con una forma diferente de hacer gobierno, podemos entrar en esas negociaciones de ayuda internacional. Hay muchos países que están interesados. Yo le voy a contar una experiencia que tuve en Sudáfrica, donde tuve la oportunidad de representar a mi país. Y cuando hablaba con personas de organizaciones internacionales, fueron claros y me dijeron, mientras tu país tenga en mente la política represiva, no hay ayuda internacional. Bueno, esta forma de gobernar del nuevo presidente Mauricio Funes es, quiero más la prevención que la represión. Ahí ya lleva otro sentido. Queremos formar una policía comunitaria, por ejemplo. Queremos dar una estructura totalmente diferente a lo que es el Ministerio de Seguridad y Justicia. Si no es posible separarlo, por lo menos justicia que sea lo prioritario, porque lo otro depende de la justicia. Y no es que la justicia dependa de la seguridad. Ambos son pilares fundamentales en todo Estado de Derecho. Ambos, tanto la seguridad como la justicia. Pero la justicia tiene siempre que prevalecer. Y es lo que no ha pasado. Con solo ver el título, Ministerio de Seguridad y Justicia, le está diciendo, primero va lo fuerte y después va la ley. Hoy va a ser diferente. Primero va la ley y después va la dureza de la norma. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a la orden y gracias por la invitación. Y yo tengo mucha esperanza de que mi país va a ser diferente.